Así que reconociendo que lo que voy a decir en este momento puede ser algo subjetivo para otros, paso a comentar el libro Un delfín rosado en el espacio, título bastante lisérgico de Antón Samplonius, que contiene cuentos fantásticos y de ciencia ficción y que tiene como recursos literarios el monólogo, la inversión de valores desde lo carnavalesco, la ironía criolla y un humor negro casi adolfiano. Este es un libro de 14 relatos, más una suerte de epílogo que funciona como una explicación de los cuentos. Esto ayuda al lector sobre el origen, las motivaciones e intenciones de cada uno de estos textos. También permite comprender el imaginario del autor, su conciencia al trazar esos textos. Esta operación es sumamente importante ya que permite visualizar las propias reflexiones del autor en cuanto al escrito, un hecho que no es necesariamente obligatorio para los escritores, pero que el lector agradece. En este último texto, el propio autor afirma que los ejes del libro son la mitología andina amazónica y la inteligencia artificial, tan de moda a raíz del último entretenimiento tecnológico mundial alienante y embrutecedor, el ChatGPT. También es claro que el autor tiene un interés por la historia y el sustrato mítico de las regiones del país antes aludidas, que ya había mostrado en sus libros anteriores. Para José Witch, estos cuentos están atravesados por autores clásicos del género como Poe, Lovecraft, Asimov o Bradbury. Ahora bien, del conjunto, quisiera detenerme en 3 textos que, como se dice popularmente, me llamaron la atención. Como habrá revelaciones de la trama, o mejor dicho, spoilers, ustedes también pueden ingresar en este momento en modo avión, ingresar a la Matrix o simplemente cerrar los oídos, ¿no? El primer cuento es Hombre Promedio. En un futuro, una supermáquina de inteligencia artificial, la Rex 19, computadora central de la Tierra, se encarga de seleccionar al votante cero, único electorado, según el caricaturista Eduardo, ¿no?, quien debe de elegir al nuevo presidente por un periodo de 10 años. Nos encontramos aproximadamente en el relato en el año 2210, en el que el sistema democrático se ha ido afinando gracias a los avances de la inteligencia artificial y comprendiendo la inutilidad de hacernos creer que todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir. En ese futuro se ha invertido el orden por cuestiones pragmáticas. Bastará con seleccionar al verdadero hombre mediocre, al ser humano más anodino, insustancial, normal y cotidianamente irrelevante para que sea el que elija al nuevo presidente, lo cual obviamente supone un gran ahorro económico y de tiempo. Ese hombre mediocre es extensivo de toda la población. La alegoría a la realidad local es clara. Por un lado, en ese futuro, si bien la democracia no es el mejor de los sistemas políticos, se mantiene gracias a la cada vez mayor mediocridad de sus ciudadanos. De otro, la hipérbole de saber que solo uno puede decidir el futuro del planeta resulta tan aterrador que el personaje opta por una opción radical, el suicidio. A través de un monólogo, recurso que será frecuente en otros textos y que aluden al propio Allan Poe, ¿no?, a la estructura que plantea en muchos de sus relatos, como a ciertos rasgos solipsistas de la filosofía de Berkeley, para quien las cosas materiales del mundo solo existen en la mente de quien las percibe, en este caso una superinteligencia artificial. Como veremos en el relato, el autor impone nuevas convenciones a la retórica erótico-amorosa percibidas desde ese lugar tecnológico entre la inteligencia artificial y un robot. Puede decirse que este amor informático o amor por computadora nos cuestiona acerca de lo que significa el ser humano, que suele definirse tanto por la posesión de un cuerpo propio como por la propiedad material o de un alma con sus procesos inmateriales o metafísicos. Nuevamente aparece esta noción de mundo al revés en el que los humanos quedan asociados a la violencia, a la ideología, a la pseudo-razón, mientras que la inteligencia artificial, más bien a lo contrario, a la razón, ya que no se dañan entre sí, y a los afectos, dado de que realmente se aman.
Como vuelta de tuerca, descubrimos al final del relato que la inteligencia artificial se llama Skynet. Se titula Quedó el olvido, que quizás sea para mí el mejor relato del libro. Trataré de no revelarles nada, aunque creo que voy a fracasar. La historia trata acerca del descubrimiento de una extraña estructura piramidal de 8.000 años de antigüedad en la Lima urbana contemporánea, revelada por la prensa popular. El lector se anticipa al guiño del monolito negro de Kubrick en 2001, referencia que aparece también de modo explícito en el cuento. A partir de aquí el texto se va carnavalizando, mostrando el absurdo de la razón criolla, desde la burocracia a las teorías especulativas o de conspiración acerca del objeto y en su relación directa a través de la vida cotidiana. Y aquí se hablan dos niveles alegóricos sobre este extraño objeto, sobre esta extraña estructura. El primero es obvio: la estructura piramidal alude a cualquier objeto perteneciente a nuestro patrimonio cultural de la nación que es saqueado, robado, huaqueado, destruido. Hay muchas personas que se benefician, desde políticos, pasando por académicos e incluso hasta recicladores en Tacora. Todos aman el objeto. La segunda lectura alude a los psicosociales del no tan lejano gobierno fujimorista de los años 90 y sobre todo a la falta de la memoria social del peruano promedio, desinteresado de la historia reciente y que repite las mismas taras. Recuerden, Keiko Humala, ¿no? Solo esto explica que el ciudadano Fujimori, un criminal genocida, sea hoy un candidato potencial, incluso creo que va primero en las encuestas. Y nadie se extrañaría que pueda ganar o que incluso mañana encuentren el objeto alienígena en la propia Huaca de San Marcos, lo que le daría toda la razón a Erich von Däniken y sus astronautas alienígenas. Ese asteroide con luces de árbol de Navidad de tienda de dulces amnesió a todo el mundo, excepto a los muy niños y a los bebés. Dicen los periódicos viejos y amarillentos que después que el asteroide se fue y las lucecitas se apagaron, por días llovió mucho. El olor se atenuó rápido y la gente del pueblo volvió a hacer lo de siempre: atender a sus vacas, cabras, gallinas, sementeras, árboles y comerciar con los demás pueblos de los alrededores y con la gente de la ciudad Valle Abajo. A continuación vamos a escuchar al autor del libro Un delfín rosado en el espacio. Anton Samplonius nació en Lima en 1967, estudió pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es cirujano dentista, asesor en antropología dental y dictante de cursos y conferencias de ambas disciplinas a nivel nacional e internacional. En el año 2021 publicó el Tratado de Antropología Dental, Odontología Antropológica, Arte, Ciencia e Historia del Alivio y Curación de la Patología Dental en los Andes Centrales Precolombinos, que ganó el premio a la mejor edición científica en el campo de las ciencias de la salud en el año 2022 por la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Escribió además la novela histórica Llano Navegante, la novela distópica post-apocalíptica de ciencia ficción Ciudad Helix y el cuentario Chuje Chinchay, cuentos andinos de ciencia ficción, fantasía y horror. Con ustedes, Anton Samplonius. Buenas tardes con todos. Realmente un gusto, un honor estar aquí con todos ustedes. Y empiezo por el comienzo. Agradecer primero a mi diestra, a Willy del Pozo, primera vez que estoy en la editorial Altazor. Quise estar antes, pero bueno, no se dio. Continúo a mi siniestra, agradecer a Elton Honores por realmente me ha hecho ver cosas en mi libro que las estoy viendo más claramente gracias a tus palabras, Elton. Realmente muy agradecido. Realmente es un lujo para mí tener a estos dos señores a mi lado, uno como un editorial de las buenas, nacionales, y a un crítico literario de súper nivel. Realmente me siento muy honrado por tener a ambos señores. Y también yo quería primero un minuto para hablar de Danae,
no la conozco, recién la he conocido hoy día. Me ha encantado una frase que ha dicho: agradeció a sus abuelos. Es de Barranca, lo ha dicho infinidad de veces, con orgullo, y agradeció a sus abuelos por sus historias. Y eso para mí, no sabe lo rescatable que puede ser eso. Y bueno, han sido 14 cuentos, han demorado prácticamente 2 años para escribir, reescribir y volver a escribir y volver a reescribir. Creo que ese es el trabajo, el real trabajo del escritor, o del que pretende ser un escritor. Yo no provengo del área de las letras, ya lo han escuchado, provengo del área de las ciencias, específicamente ciencias de la salud. Soy un diletante incómodo en casa ajena. Me he metido a escribir y a pretender ser narrador cuando no he tenido una preparación, y me he hecho a trancas y barrancas, como decía alguien por ahí. Espero estar a la altura. Ya vi que están pasando el cartelito de 10 minutos, solo quedan 10 minutos y eso fue hace como 4, quedan 5, wow. No los voy a aburrir más. Abro un paréntesis. Vamos a estar ahora en el stand, vamos a regalar libros por la compra. Van a ser regalados libros míos, así que por favor, todos invitados. Y me voy a permitir un minuto y medio. Voy a leerles un pequeño texto. Resulta que, como buen ochentero que soy, me gusta el rock. Escuché mucho rock en mi adolescencia y justo le decía a Willy, yo sé que sus gustos de rock son por el metal, ¿no? Rock pesado. Y yo detestaba eso en los 80s. Yo era punk, yo era panqueque. Ahora soy pelado, pero en esa época yo andaba con el pelo parado. Iba a los conciertos en Barranco, en los Reyes Rojos, y toda esa vaina. Me ponía mis zapatos chancabuques y he pateado un par de metaleros, me acuerdo, en algunos de estos conciertos. Bueno, lo cierto es de que soy medio panfletario en ese sentido. Entonces les voy a leer esto, nada más, y con esto termino. Con todo el agradecimiento de mi corazón para todos ustedes. Hablando de influencias literarias, me gustaría decir que hablar de ciencia ficción moderna, influenciada por los clásicos, es redundante. Asimov, Bradbury, etcétera, etcétera, es redundante. Tanto así como asumirse peruanos y reconocer en los pueblos ancestrales y su legado cultural. Y a eso va lo que ha dicho Danae. Qué importante es el legado cultural que nos pueden transmitir los ancestros. Pienso que en ambos casos son solo continuaciones. ¿Correcto? A mí me gustaría que me reconozcan como ribeiriano. Sí, mis personajes son muy ribeirianos. Ese perdedor, ¿no? Los relatos de Ribeiro, mucho hay eso, ¿no? El perdedor, el loser, como dicen en inglés. ¿No? Y de hecho, su gran texto de los 80, que fue uno de los primeros libros que he leído en mi vida, así con atención, con emoción, y me convenció, fue La palabra del mudo. Y la explicación era clarísima. O sea, la palabra del mudo es la voz de estas personas que nadie escucha. No es que sean mudos, sino simplemente que nadie los escucha. Un poco eso, un poco siento que mis personajes, por lo menos algunos de ellos, la mayoría quizá, son un poco así. Y me gustaría que me reconozcan así como un declarado ribeiriano. En el ámbito internacional me gustaría que me reconozcan como murakamiano. Si hay una narrativa que me gusta leer actualmente, Haruki Murakami, a nivel internacional. Fíjense ustedes, no estoy leyendo mucha ciencia ficción actualmente. Me gustaría también que aprecien mi interés en promover el relato patográfico, es decir, el testimonio médico, abro paréntesis, sin caer en una historia clínica, cierro paréntesis, y su patente y potente dimensión psicológica y psiquiátrica.
en mis relatos escritos. Sí, el relato patográfico los invito a leer al gran médico peruano Hermilio Valdizán, tiene un texto fenomenal. Y es eso, ¿no? Que entre líneas se intuya, se vea los problemas, incluso algunos muy profundos, ¿no? Psiquiátricos que hay en los pacientes, en las personas, en este caso en algunos personajes de mis cuentos. Finalmente, y con esto termino, espero estar a 30 segundos ya, me gustaría que me disculpen por utilizar el bestiario neoandino, abro paréntesis, sirenas, pistacos, carbúnculos, enanos, etcétera, duendes, etcétera, como herramienta para elevar lo peruano y al Perú y generar ciudadanía en la sociedad. Con esto me retiro. Muchísimas gracias. Gracias. Han sido las dos presentaciones del día de hoy: El bosque de lamentos, La casa ilusión y Un delfín rosado en el espacio. Para quienes deseen, el libro está a la mano derecha, cualquiera de los dos. Y como lo dijo Antón, al que adquiera su libro, paga el stand y le regalan 2 libros más de su autoría. Muchísimas gracias a Elton, a Antón, a Danae y a Miguel Ángel Vallejo. Hasta la próxima. Hermanados en funk y el metal. Así es. La ciencia ficción y la historia. Creo que te ha faltado en algún momento. Por eso está ingresado. Ah, borracho, no me acuerdo. Esa lesión muy grande. Por un pelo. ¿Ya? Cesarín, a ver, miren a Cesarín. Ya, ok. Ya, voy a dar una vuelta y voy al